los últimos años se ha producido en Europa y también en España un declive de la salud reproductiva de mujeres y varones. Lo que hemos visto durante los últimos años es fundamentalmente el declive en la salud reproductiva masculina, ¿no? La calidad seminal decrece en toda Europa y en todo el mundo occidental, sobre todo en la población joven, aumentan los casos de cáncer de testículo y aumenta el número de malformaciones en el momento del nacimiento. Todo eso está indicando en el fondo que hay un problema de base, que es una peor calidad en los órganos de la reproducción y en la fertilidad de las poblaciones. Las alteraciones y enfermedades del sistema reproductor femenino también han aumentado dramáticamente, incluyendo alteraciones del ciclo menstrual, de ovarios y de útero, abortos espontáneos, partos pretérmino o cáncer de ovarios y de mama. Es un hecho, y eso se puede ver en todos los registros de cáncer de España y en los datos mundiales que maneja la Organización Mundial de la Salud, la incidencia de cáncer no ha dejado de aumentar y sigue aumentando aproximadamente entre el 2 y el 3% anual en todos los países, fundamentalmente occidentales. Y no puede ser solamente, no se puede explicar ese aumento en la incidencia por factores reproductivos o de estilo de vida o de cambio, de que la mujer se preña más tarde o tiene menos hijos, sino que hay un porcentaje que se queda sin poder explicar con factores conocidos de riesgo. Ahí entra la hipótesis de disrupción endocrina de la que nosotros estamos plenamente convencidos. Los estudios científicos muestran que una de las causas de esta pérdida de salud reproductiva es la exposición a contaminantes químicos tanto en los lugares de trabajo como en los hogares, a través de los alimentos, el aire y el agua. El hombre ha sido capaz de sintetizar compuestos químicos en los últimos 100 años que tienen la capacidad de imitar o de bloquear o de interferir con sustancias que los organismos, que los seres vivos han tenido desde que se conocen, ¿no?, a lo largo de la historia de la humanidad. Cada vez más la mujer actual, fundamentalmente la mujer occidental, está expuesta a sustancias ambientales, a compuestos químicos que se comportan como hormonas. Los compuestos químicos que podíamos identificar en la placenta de las madres estaban relacionadas con el riesgo de tener un hijo sin descenso testicular al nacimiento, criptorquidia. Ninguno de los compuestos químicos que medíamos en sí se podía buscar como el responsable de ese efecto. Lo interesante es que era el efecto combinado de todos ellos, la acción estrogénica combinada del cóctel de compuestos químicos de la placenta, lo que se asoció con el riesgo de tener criptorquidia. Durante la etapa prenatal, aproximadamente el 35-40% de las madres han estado expuestos a niveles de contaminación atmosférica, de NO2 principalmente, superiores a los que recomienda la Unión Europea para proteger la salud humana. En la etapa postnatal este porcentaje es aproximadamente de un 15%. Los investigadores apuntan también que la exposición prenatal a tóxicos está relacionada con importantes daños a la salud de los niños y las niñas. Así, daños en el sistema reproductor, cáncer, enfermedades metabólicas como diabetes u obesidad o problemas de neurodesarrollo pueden deberse a la exposición a tóxicos en el útero materno. Si realmente el aumento de cáncer de testículo, de malformaciones al nacimiento y la mala calidad seminal se acompaña un reflejo o una caída en los niveles de hormonas sexuales masculinas, lo que conocemos como andrógenos, en la población europea, las consecuencias van más allá de lo que es enfermedad y salud reproductiva y va tocando enfermedades metabólicas como es obesidad y diabetes. La gran cuestión que abrimos sobre la mesa es si muchos de estos compuestos que afectan a la salud reproductiva también son la causa o están contribuyendo a la epidemia de obesidad y a la epidemia de diabetes a la que estamos asistiendo. Sí que se ha visto en los últimos años que ha habido un incremento de los trastornos del neurodesarrollo, y además son unos trastornos que son difíciles de detectar, sobre todo en los primeros años de la vida, porque normalmente son problemas de aprendizaje, déficit de atención, hiperactividad. Entonces se piensa que mucho de este incremento de estos problemas de neurodesarrollo puede ser debido a exposiciones a estos tóxicos. Lo que estamos apreciando es que los niños más expuestos en útero a contaminantes ambientales no tienen un desarrollo cognitivo adecuado. Son desviaciones pequeñas, pero desviaciones que pueden suponer que necesiten apoyo escolar, que sean más hiperactivos, que tengan algún tipo de problema en clase, es decir, de hiperactividad, de inatención.
y creemos que es importante, porque a lo mejor íbamos persiguiendo una manifestación, como veíamos al nacimiento, de una malformación, y las enfermedades son mucho más sutiles. En un 64% de los recién nacidos tenían un nivel de mercurio por encima de aquellos niveles recomendados, en concreto por la Agencia de Protección Ambiental norteamericana, que no se deberían sobrepasar en población general. Si la exposición a productos químicos tóxicos afecta a la salud reproductiva de la población en general, es evidente que hay una parte de esa población especialmente expuesta al riesgo químico: los trabajadores y trabajadoras que están en contacto con esos tóxicos durante su jornada laboral. Hay situaciones importantes, que creemos significativas, de madres que refieren una exposición laboral en su vida previa al embarazo para compuestos que son bioacumulables, que a la larga pueden condicionar la salud del hijo. Una de las opciones de análisis que teníamos con los datos del proyecto INMA era describir, conocer cuál es la frecuencia de exposición de las mujeres que trabajan durante el embarazo a distintas situaciones de riesgo que pueden tener efectos perjudiciales sobre el embarazo y también sobre el futuro desarrollo del niño. Pues más del 20%, en torno a un 22% de las mujeres durante su embarazo estaban expuestas en el trabajo a riesgo químico de forma frecuente o muy frecuente, al menos 2 horas o más durante la jornada laboral. Son disolventes, que tenemos evidencia de que pueden resultar perjudiciales en determinadas fases del desarrollo y del embarazo. También exposición a plaguicidas, con menos frecuencia, pero también había un grupo de mujeres expuestas a plaguicidas en sus trabajos. También exposición a plomo, que es un tóxico reproductivo bien conocido y que también en un pequeño grupo había un cierto nivel de exposición. Y luego, con mucha frecuencia, también exposición a productos de limpieza. En la literatura aparecen 200 sustancias aproximadamente que pudieran tener cierto papel en esta función de interactuar con el mecanismo hormonal. Pero por poner algún ejemplo, en la publicación del Instituto de Valores Límite para Agentes Químicos de 2011 sí que se identifican muy bien 32 sustancias. Los riesgos para la reproducción, sin embargo, son invisibles en las empresas. En Madrid hicimos un estudio en el año 2009 en una muestra de 82 empresas para ver cómo se estaba gestionando el riesgo para la reproducción, embarazo y lactancia natural. Nos encontramos con que constatamos que existían riesgos en el 87% de las empresas, quiere decir que es un riesgo muy extendido. Pero cuando fuimos a revisar si estaban o no identificados esos riesgos, lo que vimos fue que en el 83% de las empresas en las que habíamos constatado la presencia no se identificaban la presencia. Luego, los riesgos para la reproducción son invisibles en las empresas. Todo lo que tenga que ver con la salud reproductiva, trastornos por la reproducción, tiene una gran trascendencia social, tiene un gran impacto sanitario, social, personal, pero que se frena cuando se llega a la puerta de la empresa, porque la empresa ya no existe. Los últimos datos que se manejan a nivel de la Unión Europea sitúan que el 52% de la población trabajadora está expuesta de manera habitual en contacto con productos químicos. Esto significa que estamos hablando de exposiciones tradicionales como son la industria química hasta una gasolinera, peluquerías, el sector de la limpieza de edificios y instalaciones, jardinería. Bueno, pues la mayoría de las actividades, puesto que el modelo productivo actual utiliza de manera predominante el uso de productos químicos en sus procesos productivos. Defender la salud reproductiva de trabajadores y trabajadoras ha sido y es una importante línea de trabajo en salud laboral. La defensa de la salud reproductiva en el mundo del trabajo es un tema muy importante y central, ya que en definitiva estamos hablando de los derechos de hombres y mujeres a reproducirnos cuando libremente decidamos y sobre todo a que nuestros hijos e hijas tengan un estado de salud óptima. Nuestra legislación marca de forma clara que la prevención tiene que ser antes del embarazo y durante el embarazo y la lactancia. A esto se realizan 2 artículos diferentes de la normativa y cuando estamos hablando antes del embarazo, evidentemente estamos hablando de las exposiciones femeninas y las exposiciones masculinas. ¿Qué pasa? Que mientras se ha desarrollado ampliamente la normativa y los instrumentos para actuar durante el embarazo y la lactancia, todo lo que se refiere a la actuación preventiva en el marco
de antes del embarazo, pues no se ha desarrollado en absoluto. La normativa establece claramente la obligación del empresario de prevenir los riesgos para el embarazo y la lactancia. Estos primeros pasos se podrían resumir en 3 palabras, que son previsión, prevención y anticipación. Por tanto, el empresario debe prever este tipo de exposiciones potenciales que pueden causar daños a la salud, no tanto para la mujer, sino también para su descendencia, pues tiene que seguir una serie de pasos, como es una evaluación inicial. Una evaluación inicial de los puestos de trabajo, estén cubiertos o no por una mujer embarazada. Este sería el principio de previsión, de anticipación. Luego haría una evaluación posterior de estos puestos de trabajo cuando la mujer informe de su estado, y posteriormente, naturalmente, se haría una tercera evaluación de riesgos si ocurriera cualquier incidente, un daño a la salud o una modificación de las condiciones de trabajo. Lo fundamental es que las empresas tengan la relación de puestos y tareas que tienen un riesgo para la salud de la mujer o de su descendencia, y sobre todo que las trabajadoras tengan información en relación a este tema. En el caso de que exista un riesgo, la normativa es clara en qué se tiene que realizar. Lo primero sería modificar las condiciones de trabajo, mejorarlas, con el fin de eliminar el riesgo para la salud reproductiva. La segunda sería un cambio de puesto de trabajo. En el caso de que no sea posible este cambio de puesto de trabajo, existe una contingencia profesional, que es una suspensión del contrato de trabajo, que va a cargo de las mutuas por considerarse una contingencia profesional, en el cual la trabajadora tiene el 100% de su salario. Sindicalmente consideramos prioritario poder identificar al máximo de trabajadores y trabajadoras expuestos independientemente de su relación laboral, de si son fijos, temporales, de ETT, de contratas, subcontratas o autónomos o autónomas dependientes.